Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Muy buenas noches, siendo las 7:04 del día domingo 23 de diciembre, de enero del 2021. Vamos a dar inicio a la primera videoconferencia del curso de Derecho Procesal Penal 1, ¿no? Como parte del desarrollo habitual de esta asignatura. Se presenta en pantalla. Bueno, se deja constancia de que ninguna persona se ha conectado a esta sesión de videoconferencia. Sin embargo, conforme a las políticas de la universidad, se procede pues a desarrollar el tema respectivo a esta sesión sesión extraordinaria, ¿no? Digámoslo así, de videoconferencia. Bien, con esa precisión. Se presenta en la pantalla una imagen, evidentemente, una imagen de una persona que tiene más o menos rasgos delictivos, rasgos ilícitos, asumiendo que esta persona es delincuente. Lógicamente será habitual que cometa diferentes tipos de ilícitos penales, desde hurtos simples, robos quizá agravados, cogoteos y demás, y esta persona creía que la acción de la justicia nunca la, la va a alcanzar, situación que está ajena obviamente a la realidad, porque sabemos que la Policía Nacional del Perú, en el ámbito concreto de sus funciones, tiene como una de sus finalidades la investigación del delito y la captura de los delincuentes, para que estos lógicamente sean puestos a disposición del órgano fiscal, del órgano jurisdiccional, evidentemente, y dar inicio formal al proceso penal, ¿no? Al famoso proceso penal. Evidentemente, conocer los mecanismos que originan el proceso penal son temas bastante recurrentes y sobre todo bastante importantes porque en alguna medida aportarán, ¿sí? Aportarán determinado nivel de conocimiento a su desarrollo personal y profesional en esta situación concreta, ¿no? Esa es la naturaleza misma de, de este conocimiento. El día de hoy, como es evidente y como se presenta en la diapositiva, vamos a conocer la importancia que tiene la denuncia y los actos iniciales de la investigación
así como los diversos niveles por los que estos actos iniciales de investigación discurren. Asimismo, el estudiante estará en capacidad de reconocer el funcionamiento de la etapa de investigación preliminar como parte de la etapa de investigación preparatoria formalizada. Eso en definitiva. Un poco repasando lo que ya ustedes conocen con anterioridad, ¿no? Cuando una persona comete un delito concreto, evidentemente la sanción que se aplica al caso concreto no será una sanción inmediata, no será una sanción aplicada ipso facto ante el quebrantamiento, la violación de una norma de orden procesal penal, perdón, de orden penal. La efectiva imposición de una sanción, sea esta una pena o sea esta una medida de seguridad, evidentemente hay un camino, a veces largo, a veces corto, que recorrer. Ese camino, para el caso del proceso penal, es el famoso proceso. ¿No? Es el famoso proceso. Un proceso que usualmente inicia con la interposición de una denuncia, con la formulación de un requerimiento acusatorio, con el debate de dicho título de imputación en juicio oral y finalmente concluye con la emisión de una sentencia condenatoria o absolutoria, ¿no? Ese es el discurrir en esencia del proceso penal. Ahora, ese discurrir del proceso penal transcurre por una serie de etapas importantes. Desde los actos iniciales de investigación que forman parte de la investigación preparatoria, concretamente de la investigación preliminar, hasta la fase de control, o también denominada etapa intermedia, y finalmente la etapa de juzgamiento, enjuiciamiento o etapa de juicio oral como etapa estelar del proceso penal. Este proceso tendrá que discurrir evidentemente por dichos estadios para que al final de esta vía, de este camino, de este recorrido, se logre imponer efectivamente la sanción penal al presunto responsable. La primera fase del proceso penal, denominada etapa de investigación preparatoria, se encuentra bajo la dirección del fiscal provincial penal. La segunda etapa, la etapa de control, la etapa intermedia, la etapa de garantías, se encuentra bajo la dirección de un juez, en este caso el juez de la investigación preparatoria. Y finalmente, la última etapa, la etapa estelar del proceso penal, se encuentra pues dirigida por un juzgado penal unipersonal o un juzgado penal colegiado, ¿no? Dependiendo del tipo de delitos. Juzgado que se encargará de resolver la controversia y de emitir una decisión sobre la base de la prueba que se actúe, ¿no? En esta etapa de juicio oral, evidentemente. Existen también otros autores que consideran que más bien la división clásica de las etapas del proceso penal solamente se hace en orden a una cuestión normativa. Sin embargo, para efectos didácticos, señalan algunos autores, como por ejemplo el maestro y ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, en su texto El nuevo proceso penal, precisa que más bien las fases o etapas del proceso penal común son 5. La primera fase, denominada etapa de investigación preliminar, que comprende a las diligencias preliminares, y la fase de investigación preparatoria. La segunda fase, la etapa intermedia, perdón, la tercera, la etapa intermedia. La cuarta etapa, la etapa de juzgamiento, etapa de enjuiciamiento o etapa de juicio oral. Y finalmente, la última etapa del proceso penal vendría a estar representada por la etapa o fase de ejecución, donde efectivamente se hace cumplir lo que se ha dispuesto, lo que se ha ordenado en la sentencia, ¿no? En la sentencia condenatoria. Pero bueno, este solamente es una visión, una posición defendida por, como le señalo, el doctor Pablo Sánchez Velarde. Pablo Sánchez Velarde, evidentemente. Ahora, esta fase, estas etapas, necesariamente tienen que tener un origen, un inicio. Ese inicio surge como consecuencia
de la comisión de un hecho ilícito de cualquier naturaleza, ¿no? Robos, asaltos, hurtos, en definitiva. En la investigación del delito, la policía tendrá pues un rol preponderante con el concurso de la policía y gracias a que el fiscal realmente realiza una investigación sesuda, se podrá llevar a estos presuntos delincuentes ante la justicia para que se imponga finalmente la sanción penal respectiva, ¿verdad? Y la pregunta salta de madura. ¿Dónde y cómo se interponen las denuncias? Lógicamente, las denuncias ante la comisión de hechos ilícitos se interponen ante las comisarías y ante las fiscalías provinciales penales corporativas de turno. ¿Qué es entonces una denuncia? La denuncia efectivamente es el punto de partida del proceso penal. El punto de partida del proceso penal. La denuncia es un tipo de noticia criminal, es un tipo de noticia criminis o notitia criminis. ¿Qué es esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la noticia criminis? La noticia criminis o noticia criminal hace alusión a aquella información recibida, comunicada a la Fiscalía por instancias como el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú, las Fiscalías de Prevención de Delitos, los medios de comunicación, los denunciantes, etcétera. Esta información puede ser recibida por la Fiscalía o hasta incluso recabada por esta entidad o por diferentes mecanismos. Esta información proveniente de diferentes instancias pone en conocimiento de la autoridad fiscal la comisión de una o varias conductas ilícitas que revisten caracteres obviamente delictivos. Un tipo particular de noticia criminal justamente es la denuncia, como aparece acá. Evidentemente, los términos denuncia y noticia criminal no son sinónimos, ¿eh? No son sinónimos, no son sinónimos en ningún sentido. La denuncia es más bien una clase, un tipo de noticia criminal. La denuncia es una de las muchas formas por las que el Ministerio Público toma conocimiento de la comisión de un hecho que merece ser investigado por reputársele como ilícito, ¿no? Como ilícito. Esa es la cuestión. El punto de partida del proceso penal entonces está representado por la noticia criminal y usualmente esta comunicación del hecho criminoso se realiza a través de la interposición de las denuncias. Los artículos 326, 327 y 328 regulan esta figura que conocemos como la denuncia. ¿Y qué es la denuncia? ¿No? Surge la primera cuestión. ¿Qué es la denuncia? Básicamente la denuncia es una narración, es un relato, es una historia que se le comunica a la autoridad fiscal o policial, historia por la cual se informa la comisión de hechos aparentemente delictivos y en cuyo caso pues se señalan por el denunciante las circunstancias del evento, se identifica al presunto responsable o presuntos responsables del hecho ilícito, o en fin, o más sencillamente, la denuncia es una declaración de conocimiento por la que se transmite a la fiscalía o a la policía la noticia de un hecho delictivo, evidentemente. La denuncia, lógicamente, es un derecho ciudadano. Es un derecho que asiste a un ciudadano y en definitiva esta situación implica que cualquier persona tiene la facultad de interponer denuncias ante las autoridades respectivas. El único requisito será que obviamente el denunciante sea una persona en uso de sus derechos civiles y políticos, una persona mayor de edad, en definitiva, una persona mayor de edad. La mayoría de veces, la mayoría de ocasiones, quienes denuncian son las propias víctimas, los propios agraviados, quienes concurren ante las comisarías o ante las fiscalías a denunciar estos hechos de los cuales han sido víctimas. De ahí la importancia de los operadores fiscales y policiales de atender
de tramitar, de intervenir oportunamente en estas situaciones concretas, evitando, ¿sí? Sobreexponer, sobrevictimizar, revictimizar a la víctima que ya de por sí debe de estar sufriendo bastante por el hecho que le ha venido a suceder, sobre todo en delitos de orden sexual, ¿sí? En donde el bien jurídico protegido, libertad sexual, trastoca esferas profundas de la psicología de la denunciante o del denunciante, ¿no? Tanto la policía como la fiscalía debe estar capacitada para atender, ¿sí? En principio, este tipo de hechos ilícitos, el agravio de este tipo particular de personas. ¿Qué características debe contener una denuncia? Aquí lo desarrollamos. Si entendemos que la denuncia es un derecho y que esto implica que cualquier sujeto decimos, tiene la potestad o la facultad de denunciar, evidentemente esta facultad pues asiste, ya lo habíamos señalado, a los sujetos mayores de edad. Sin embargo, la denuncia también tiene una segunda dimensión, un segundo cariz, un segundo rostro, una segunda cara de la misma moneda. La denuncia también es concebida como un deber. Esto implica que existe la obligación de denunciar, pero esta obligación de denunciar no es pues una cuestión que acomete a todos los individuos. No todos los individuos estamos obligados a denunciar hechos que tomamos conciencia como ciudadanos, ni siquiera como agraviados. Por ley, solamente los profesionales de la salud, los profesores de un centro educativo, los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones están obligados a denunciar hechos que en el ejercicio de sus funciones conozcan y que reputen o que se entiendan como ilícitos. Ejemplo de esto, ¿no? No me dejarán mentir quienes han acudido alguna vez a los nosocomios cercanos de la localidad, el Hospital Nori Delgado, el Hospital Goyeneche, en las emergencias, en las oficinas o dependencias de emergencia de dichos hospitales, siempre hay una garita policial, un efectivo policial que está presto ahí para recibir las denuncias que los profesionales de la salud interpongan frente a posibles hechos ilícitos. Por ejemplo, alguien viene con heridas punzocortantes en el cuerpo, abdomen, rostro, a atenderse por emergencia en el Hospital Goyeneche. Este es un hecho que ha dañado, lógicamente, la vida, el cuerpo y la salud de una persona y que merece ser investigado. Puede que este evento haya sido como fruto de un accidente o puede que este evento más bien haya sido fruto de un ataque de un tercero. Esta situación, como es preciso, merece ser investigada, motivo por el que el profesional de la salud deberá comunicar esta situación inmediatamente al oficial de turno, ¿no? Para que éste realice las investigaciones respectivas, se acerque al paciente, en este caso, a tomarle su declaración y verificar si realmente hay mérito para comunicar estos hechos al representante del Ministerio Público. Lo propio, ¿no? En las instituciones educativas. Si un docente toma conocimiento de que un estudiante ha sido agredido físicamente por sus padres y hay secuelas graves de este ataque, moretones, cortes y demás, esta situación deberá ser puesta en conocimiento del superior inmediato del docente. En este caso será su coordinador académico o, si es que no lo hubiere, directamente será este evento deberá ser comunicado ante el director o subdirector de la institución educativa para que se realice la denuncia correspondiente en la comisaría o fiscalía de turno. Lo propio en el caso de funcionarios públicos que tomen conocimiento de hechos ilícitos en el ejercicio de su función. Ejemplo de esto, ¿no? Si un regidor, como en el caso de Casa de Ica, que todavía está en investigación, que no está, solo es un ejemplo, no fiscaliza la posible compra de terrenos, el posible otorgamiento de buena pro a empresas para que realicen trabajos en el gobierno regional
o la municipalidad estatal de Arequipa, conociendo que esta situación es ilícita e irregular, si no denuncia a este funcionario, pues puede ser pasible también de denuncias por incumplimiento de funciones, omisión de denuncia, encubrimiento real de repente, encubrimiento personal, etcétera, etcétera. O sea, hay que considerar mucho. Si bien es cierto, todos tenemos derecho a denunciar, la ley precisa que hay individuos que no solamente tienen derecho a denunciar, sino que están obligados a hacerlo. Estos individuos son los profesionales de la salud, médicos, obstetras, enfermeros, etcétera, en el ejercicio de su función, docentes de las instituciones educativas nacionales y privadas y funcionarios públicos. Esa es la cuestión. También la norma precisa que existen ciertos individuos que no están obligados a interponer denuncias. No estamos obligados a denunciar a nuestros parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, entiéndase, padres, hijos, padres, abuelos y bisabuelos. Y tampoco estamos obligados a denunciar a nuestros parientes hasta el segundo grado de afinidad. Esposa, eh, esposa, ¿no? Cuñada, suegro. O sea, no estamos obligados a denunciar, evidentemente, esta situación, ¿no? Nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primos, no estamos obligados a denunciar. Tampoco están obligados a denunciar quienes se encuentran amparados bajo el ámbito del secreto profesional, ¿no? Entiéndase esto, abogados, periodistas, sacerdotes y demás, ¿no? Quienes han recibido información particular, pero en el ejercicio propio de sus funciones. Sin embargo, estas personas podrían denunciar. Claro que sí, hay un esposo que podría denunciar a su esposa, un padre que podría denunciar a su hijo, un abuelo que podría denunciar a sus nietos, un tío que podría denunciar a sus sobrinos, etcétera. Así podría, lógicamente, ¿no? No hay ningún inconveniente. La única consecuencia quizás sería que el núcleo familiar se resquebrajaría en su seno, pero bueno, ¿no? Consecuencias legales ni impedimentos tampoco existen, tampoco, ¿no? En el caso de que un profesional, abogado, periodista, psicólogo, etcétera, eh, exponga información que le fue conferida en calidad de secreto profesional, tendrá también que someterse a la acción disciplinaria de su consejo de ética, de su colegio profesional, ¿no? Exactamente, para que el mismo previa investigación determine si efectivamente corresponde o no imponer una sanción al colegiado, ¿no? Al profesional, en este caso. Hablando de denuncia, el Código Procesal Penal precisa la estructura mínima que debiera contener la denuncia, ¿no? La denuncia debe contener la identidad del denunciante, una narración veraz de los hechos denunciados y, de ser posible, la denuncia, ¿sí? O el denunciante deberá de individualizar, identificar plenamente al presunto responsable, de ser posible, decimos, de ser posible. En ese sentido, la denuncia puede interponerse por cualquier medio. Existen pues dos grandes clases de denuncias, ¿no? Las denuncias verbales y las denuncias que se formulan por escrito. En el ámbito de las denuncias escritas, ¿sí? Presentadas por abogados, dichos documentos deben contener mínimamente la firma del denunciante, su DNI, datos generales, la narración de los hechos, etcétera, ¿no? Para que sea tramitado oportunamente. Si más bien uno acude directamente, concurre directamente a la sede de la fiscalía o a la sede de la policía a interponer una denuncia verbal, esta denuncia tendrá que ser materializada, protocolizada, ¿sí? Patentizada en un documento denominado acta de denuncia, en sede fiscal o en sede policial, ¿no? Dependiendo en dónde es que se interponga esta denuncia. Esa acta también debe contener requisitos mínimos que aparecen pues detallados en esta diapositiva, ¿no? La identidad del denunciante, la narración de los hechos y, de ser posible, la individualización del presunto responsable. Si más bien concluida la redacción del acta de denuncia verbal, el denunciante
no firma o no coloca su huella digital, esta situación deberá ser reportada en el rubro de observaciones, ¿no? Para los efectos que correspondan. Una denuncia que carece de firma y que carece de impresión digital y demás, y en donde no se identifica al presunto denunciante, pues no pasaría más allá de ser un simple rumor o de repente una noticia criminal, pero propiamente no sería una denuncia, ¿no? Porque la denuncia tiene una serie de requisitos que están detallados en esta diapositiva. ¿Qué debe contener una denuncia? Debe precisar el lugar, año, mes, día, hora en el cual se está interponiendo la denuncia, la dirección del denunciante, o su domicilio real y procesal, si lo tuviera, su número de teléfono, sus datos de identificación, así como también los datos de identificación de la persona que está, a quien se le está denunciando, y la ubicación, de ser posible, del denunciado, donde vive. Además, precisarse que el contenido del acta de denuncia debe, además, integrar los detalles del hecho en materia de denuncia, ¿no? Entre otros aspectos que ya observaremos a continuación. Ahí hemos señalado que las denuncias se interponen en dos sitios, en dos instancias, en las comisarías y en las fiscalías. Si se interponen las denuncias en las comisarías, se dice que la denuncia se ha interpuesto en sede policial. Si más bien uno ha decidido concurrir de manera presencial ante una fiscalía provincial penal corporativa de turno, se dirá que la denuncia se ha interpuesto en sede fiscal, en fiscalía o en despacho fiscal. ¿Cuál es el trámite para interponer una denuncia en sede policial? Ante la comisión de un hecho ilícito, de robos, hurtos, agresiones y demás, uno puede concurrir directamente a denunciar estos eventos a la comisaría más cercana al lugar en donde se sucedieron los eventos. Allí, una persona calificada, un personal calificado se encargará pues de recepcionar mi denuncia verbal y materializar esto que le informo en un documento denominado acta de denuncia verbal, ¿no? Claro, deberá ser ese. Asimismo, a la par que va acopiando información, el policía deberá materializar eso en un documento, ya lo habíamos señalado, ¿no? Un acta de denuncia. Eh, si los hechos denunciados revisten caracteres delictivos, evidentemente a la par o concluida en la redacción de la denuncia, el oficial encargado de la comisaría o el encargado de la toma de la denuncia deberá de comunicarse inmediatamente con el fiscal provincial de turno a fin de que éste ¿sí? Instruya a los miembros efectivos de la Policía Nacional de Perú a efectos de que logren de repente la captura del presunto responsable o presuntos responsables, custodien los elementos de convicción de la escena del crimen, etcétera. Con los mandatos de la Fiscalía, la Policía Nacional del Perú, lógicamente, tendrá que realizar una serie de diligencias urgentes, inaplazables, que podrían conducir a la detención, ¿sí? Al arresto del presunto o presuntos responsables. Esa es la finalidad, ¿no? Esa es la finalidad, evidentemente. Un modelito de cómo es que se redacta un acta de denuncia en sede policial. Comisaría Santa Isabel, tipo de denuncia verbal, hora de registro, 14 de abril del 2019, hora y fecha del hecho denunciado, 14 de abril a las 9:30. Lugar del hecho, Lima, denunciante María Mercedes Mauricio Almeida, con DNI tal, soltera, nacida en tal sitio, domiciliada en tal sitio. Denunciado, Marco Antonio Huaco Palomino, nacido en tal fecha, de estado civil casado, identificado con DNI tal, de ocupación se desconoce, domiciliado en tal sitio, finalmente contenido, siendo la hora y fecha antes indicada a la hora del registro. Se presentó ante esta comisaría la denunciante, María
de 26 años, docente, soltera, con DNI tal, domiciliada en tal sitio, con teléfono número tal, quien refirió que su menor hijo, Marco Rafael, de 7 meses, habría sido víctima de violencia física por parte de su ex conviviente, Marco Antonio Guaco, padre del menor. Hecho ocurrido el día 14 de abril del 2019, en horas de la mañana, 9:30, en circunstancias en que el padre del menor eh, refiere que su ex conviviente, bueno, es que la denunciante refiere que su ex conviviente, ahí está, fue a recoger a su hijo en su domicilio de la denunciante, ubicado en tal sitio. Entonces, la denunciante hizo ingresar al padre del menor a la casa, ¿no? Ubicada en tal sitio, y le dice, lo invita a ingresar a la sala, le entrega al menor en un coche. Entonces, le dice el denunciado que quiere conversar con la denunciada porque a lo que ella responde que no, ¿no? Entonces, el denunciado le dice a la denunciante que quiere conversar, por lo que éste responde que no. Luego le empieza, dice, a reclamar sobre las cosas del bebé, por lo que ella le responde que una vez que retorne al mismo el bebé de manera puntual, eh, eh, porque tiene que almorzar, ¿no? Es por eso que el padre se molesta, dice, y lanza el coche con su hijo dentro, y el coche logra chocar con la mesa de una sala. Después de todo, molesto, el padre, el denunciante, le reclamó a la denunciante, perdón, que eh, por qué salió ella a entregar al bebé y no la señora que lo cuida, y que está boicoteando su rol de padre, para después retirarse del domicilio tirando con fuerza a la puerta y sin llevarse a su hijo. Situación que es denunciada por esta persona ante la comisaría PNP para los fines del caso. Ahí está, y se supone que aquí deben estampar su firma, su huella digital, y si hay observaciones, colocar lo pertinente en el rubro de sanación. Este es más o menos un modelo. O sea, en resumidas cuentas, hay un trámite que se realiza en sede judicial. Habíamos dicho también que las denuncias pueden ser formuladas de manera escrita. Claro que sí, en documento redactado por uno mismo o por nuestro abogado. Si es que esto sucede así, si presentamos una denuncia escrita ante la policía hará como una suerte de mesa de partes y recibirá la denuncia, la registrará, y de su contenido pues se comunicará con el fiscal provincial penal de turno para que éste sí le ordene a la policía lo que corresponda, ¿no? O de repente le dirá, no, remíteme en la denuncia porque yo voy a realizar esta investigación en sede fiscal. Si así sucediere, o en cualquiera de los supuestos, el oficial de policía encargado deberá redactar un oficio y remitir la denuncia en original a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de turno para que realice la investigación pertinente. Esa es la cuestión. Bien, ya vemos esto, ¿no? En el caso de la denuncia verbal, habíamos señalado que el trámite es obviamente diferente, ¿no? Un poco más largo. Uno puede concurrir directamente en calidad de agraviado, interponer una denuncia verbal ante la comisaría. El oficial encargado pues materializará esta, esta denuncia en un documento denominado acta de denuncia verbal, y a la par se comunicará con el fiscal provincial de turno para que éste, si así lo considera, disponga si se realicen diligencias de urgencia, ¿no? Disponga si se realizan diligencias de urgencia, inaplazable. Otro modelito de una denuncia. Aquí aparece, ¿no? Comisaría PNP Ancón, tipo de denuncia verbal, hora de registro, ¿no? ¿Cuándo han hecho la denuncia? El 25 de abril a las 4:15, 4:16, perdón, mientras que el evento sucedió el 25 de abril a las 4:20, ¿no? Aquí debe haber un error, quizá en el día, ¿no? En el día. Pero bueno, identificación. Denunciante, Leslie Cabanillas, nacida en tal fecha, soltera, identificada con DNI tal, ocupación secretaria, etcétera. Y denunciado, Hugo Arada, con fecha de nacimiento tal día, casado, con DNI número tal, dirección domiciliaria número tal,
etc. Contenido de la denuncia. Siendo la hora y fecha señalada, se presentó el denunciante o la denunciante Leslie Nora Cabanillas, manifestando haber sido víctima de violación sexual el día de hoy a las 7:45 de la mañana, en circunstancias en que se encontraba en su domicilio sala y el denunciante la cogió por la fuerza hacia el cuarto, echándole llave, abusando de ella. En esa circunstancia, ella no quería, oponiendo resistencia. El denunciado, le empezó a agredir físicamente, proporcionándole un puñete en la costilla izquierda. Asimismo, le metió una bofetada en el rostro, por otro lado, causándole también daño psicológico, manifestando que siempre va a ser su mujer de este y de nadie más. Estos hechos vienen ocurriendo constantemente desde que ella tenía 11 años, relata la denunciante. Asimismo, refiere que no se presentó a denunciarlo porque recibía constantes amenazas de muerte hacia ella y hacia su madre, ¿no? Situación que en este momento también denuncia ante la policía para los fines del caso. Como podemos ver, la denuncia 1 y la denuncia 2 realizadas en sede policial efectivamente cumplen con los requisitos que señala la norma. Claro que sí. Se señala lugar, fecha en la cual se está registrando el documento, se precisa el nombre del denunciante y sus generales de ley, y de ser posible se individualiza, se identifica el presunto denunciado, situación que aquí aparece, y finalmente se concluye con la redacción o narración de los hechos que se reputan como ilícitos, evidentemente. Ahí está. El trámite de denuncia es también muy parecido en sede fiscal. Ante la comisión de un hecho ilícito, como en este caso, lesiones, homicidio, ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Turno. En dicha dependencia, un fiscal provincial o un fiscal adjunto al provincial estará en capacidad de recibir la declaración, mejor dicho, la denuncia formulada por el agraviado o situación que evidentemente deberá ser materializada, plasmada en un acta de denuncia, esa también, acta de denuncia verbal. O si así lo considera, más bien el agraviado podría directamente presentar una denuncia escrita a mesa de partes de la Fiscalía y ya será pues, la Fiscalía quien se encargue de redistribuir estos escritos de denuncia, ¿no? Para que sean tramitados de manera mucho más célere. Aquí tenemos un modelito de un acta de denuncia verbal en sede fiscal, no solo es un modelo. Datos generales, nombre Giovanna, DNI tal, nacida en tal fecha de edad, 35 años, nacida en Arequipa, exconviviente con grado de instrucción superior incompleta, domiciliada en tal sitio cercado, con teléfono tal, número tal, de ocupación empleada, exconviviente del denunciado. Ahí están los datos generales y luego la narración veraz, puntual de los hechos en materia de denuncia. El 9 de enero tuve problemas, dice, con mi exconviviente, me botó de la casa, ubicada en tal hogar. Entonces me fui con mis hijas, Tatiana y Jimena, y puse una constancia de esta agresión en la comisaría de José Luis Bustamante Rivero. A la semana, el denunciado me fue a buscar diciéndome que quería hacer el intento de quererme y quería pues ver, ¿no? Visitar a sus hijas, a las bebés. Lo que yo le dije que sí podía ver a las hijas y si él deseaba llevarse a su casa, era su decisión. Ante la insistencia, le dije que sí. Él las llevaba el sábado por la mañana y las traía por la tarde, ¿no? En el domingo. El día 4 de marzo, sin embargo, se las llevó a las 10 de la mañana y me dijo que iba a comprar los cuadernos de Tatiana, la mayor. La devolvió a las 6 de la tarde, del dicho día. A las 5:30 me llamó Tatiana, quien me decía que no quería regresar a la casa, que no quería regresar a la casa. Me dijo llorando por teléfono que extrañaba a su padre y quería quedarse con él. A la vez yo escuchaba la voz de mi ex conviviente que decía, ponte fuerte, ponte fuerte.
no me pasaba el teléfono, no me dejaba hablar con ella. Entonces me citó a las 6:30 de la noche en el Parque Lambramani para que recoja a Michelle, ¿no? Que es la, entiendo yo, la menor Jimena Michelle de 3 años. Allí me entregó a la pequeña Michelle, Jimena Michelle, sin zapatos. Tatiana, la mayor, también estaba, pero él no se desprendía de la niña. Y la niña me decía que tenía miedo de mí, que yo le pegue, seguro le ha metido esas cosas en la cabeza su padre, creo yo. Me pidió el DNI de Tatiana, me dijo que él sería a cargo de la niña y yo de la menor, ¿no? De Michelle Jimena. Finalmente él se llevó a la mayor, hoy la he llamado y mi hija me dijo que me extrañaba. Yo tengo miedo que mi hija esté viendo videos pornográficos que tiene en su computadora el denunciado. Ella, perdón, revisa todo. No deseo que ella se quede con él, ¿no? Con su padre. No hay nadie que la acompañe y que le controle el internet. Actualmente mi hija se encuentra en casa de su papá en la organización tal de Ciudad Católica. Hora de inicio y hora de cierre de la sentencia queda ahí materializado, queda ahí patentado. Es un modelo, en realidad. Es un modelo que también cumple con las formalidades que precisa el Código Procesal Penal. Situación similar sucederá si es que decidimos más bien presentar una denuncia escrita. Dicha denuncia la deberemos ingresar por mesa de partes del Ministerio Público y será pues en mesa de partes quien le asigne un número, un número de carpeta fiscal, un número de caso fiscal y lo derivará a la Fiscalía Coordinadora, ¿no? Al fiscal superior o al fiscal provincial coordinador para que este fiscal distribuya la carga entre los diferentes despachos fiscales, ¿no? Esto es. Recibida la denuncia, el fiscal en teoría tiene 2 días hábiles para calificar los eventos y emitir dictamen señalando que de no ser posible atribuir responsabilidad, eh, debiera archivarse el caso. Y en caso de que haya delito, se aperturará investigación preliminar y se indicará más bien las diligencias que se tienen que realizar en dicho periodo, precisando el objeto, evidentemente, ¿no? Y el plazo de duración de dichas diligencias. Eh, Al igual que en el caso de la recepción de denuncias verbales, el fiscal tiene una mano derecha importante en la policía. Ambas personas, obviamente, realizan las diligencias en coordinación constante. Coordinación constante. Vemos aquí un modelito de un acta de denuncia verbal en Arequipa, en las instalaciones del cuarto despacho de investigación, segunda fiscalía, ahora está del día 4 de diciembre de 2011. Ante el señor fiscal provincial Abel Guerra se hizo presente Rosita Espinar, de edad tal, domiciliada en tal sitio, a fin de denunciar a Pedro Flores por la presunta comisión de violación sexual, ¿no? Aquí deberán narrarse los hechos pues, que están siendo materia de denuncia y finalmente se cierra esta acta, ¿no? A una hora determinada, en conformidad de la parte que ha interpuesto dicha denuncia y la presencia del fiscal y previa lectura integral del contenido de esta acta, deberán firmarla, ¿no? Los concurrentes o los participantes de esta sesión, ¿no? El fiscal y lógicamente él o la denunciante. En estos tiempos de pandemia, la situación se ha flexibilizado mucho y ahora es perfectamente posible interponer denuncias vía web a través de los portales que la policía, a través de los portales del Ministerio del Interior o de la propia Fiscalía. Uno puede interponer denuncias que tienen el mismo mérito, está, para ser tramitados por dichas instancias. Los invito a ver, de ser posible, un video que titula "Cómo realizar una denuncia" por internet ante la Fiscalía, a fin de no acortar el tiempo que tenemos en esta sesión. Los invito a que observen el mismo video en internet. ¿Qué se aprendió hoy? Evidentemente vimos que la denuncia es un acto por el cual uno comunica a la autoridad fiscal o policial la ocurrencia de hechos aparentemente ilícitos.
La denuncia es un derecho, situación que implica que cualquier persona puede denunciar, pero también es un deber. Esto implica que hay personas que están obligados a denunciar hechos que conozcan en el ejercicio de su función. Profesionales de la salud, profesores, funcionarios públicos. Y por otro lado, también la norma entiende que hay personas que no están obligadas a denunciar por su especial condición de parentesco, normalmente, ¿no? La esposa, los hijos, los padres, hermanos, tíos, y los amparados también bajo el ámbito del secreto profesional. Sin embargo, si así lo desean, si desean denunciar, podrían hacerlo. Ahora, habíamos visto también que las denuncias se pueden interponer en sede fiscal o en sede policial, ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de turno o ante la comisaría más cercana al hecho, a la comisión del hecho ilícito. En cualquiera de las dependencias, si es que la denuncia se interpone de manera verbal, deberá redactarse un acta. Si más bien yo decido presentar una denuncia escrita, podría hacerlo, ¿no? A la mesa de partes de la policía o directamente a la mesa de partes de la fiscalía, ¿no? Para que se siga el trámite respectivo y el fiscal califique en su oportunidad ese hecho que estoy denunciando. Habíamos visto también que la denuncia tiene una serie de requisitos importantes, ¿no? Debe precisarse la identidad del presunto agraviado, en este caso el denunciante, la narración veraz, detallada, precisa de los hechos y, de ser posible, lograrse identificar al presunto responsable. Hay dos clases de denuncia, habíamos dicho. Hay denuncias verbales o orales y hay también denuncias escritas. Si las denuncias son verbales, se debe materializar el contenido de esa denuncia en una acta de denuncia verbal. Si más bien las denuncias son escritas, quien presenta la denuncia deberá pues observar lo pertinente y firmar el documento que está presentando, sobre todo, sobre todo. Si el denunciante no firma, en el caso de denuncias por acta, eh, deberán los mismos colocarle en huella digital, dando veracidad, dando fe de que realmente ellos han denunciado este evento. Eso hay que considerarlo mucho. Y finalmente vimos que el acta de denuncia verbal tiene una serie de requisitos importantes, ¿no? El documento debe contener mínimamente lugar, fecha, año, hora, etcétera, en la realización, toma de la denuncia, dirección del denunciante, teléfono, identificación del mismo y, de ser posible, también identificar al denunciado. Eso hay que considerarlo mucho, sobre todo en esta última fase, ¿no? En la fase en la que se materializa esta denuncia, ¿no? Es importante que revisen constantemente el aula virtual para ir desarrollando y de repente también actualizando algunos temas que aparecen ya habilitados en el Canvas. Hay que considerarlo. Muchísimas gracias por esta breve, por esta participación que ustedes han tenido bien con otorgarme y considerar. Bien. Por otro lado, no solo basta con que se interpongan denuncias para que la acción penal se promueva de oficio. No, es importante que el fiscal ordene la realización de diligencias preliminares útiles a los efectos de la investigación. Y en esta etapa, justamente, luego de interpuesta la denuncia, es que el fiscal tiene un ámbito discrecional para decidir si realmente va a archivar o no el proceso que ha sido, pues, o el hecho que ha sido denunciado. ¿Qué diligencias puede realizar el fiscal durante la etapa de investigación preliminar? Bueno, ninguna diligencia le está vetada. Las más urgentes son las tomas de declaraciones, los allanamientos de locales, los embargos, etcétera, ¿no? Son actos de investigación urgentes. Esa es la cuestión, ¿no? Y aquí hago un paréntesis, porque ese tema sí no lo voy a tocar ahora, sino más bien ya lo tocaré en su momento. Por eso es que me estoy saltando esta parte que lo vamos a tocar en la siguiente sesión. A ver, un segundo. La toma de declaración hemos avanzado, también hablamos, ¿no? Una de las diligencias urgentes justamente es la toma de declaración de agraviados e imputados y también tiene una tratativa muy importante. Y aquí vamos. 2 minutos me demoro y concluimos.
uno de los actos procesales importantes que permiten vincular a las partes con el proceso es justamente el apersonamiento. El apersonamiento, pero ¿qué es el apersonamiento? Al final de esta sesión breve, se busca que los estudiantes identifiquen la importancia del apersonamiento, la importancia de la variación de la defensa técnica, la importancia en la renuncia al patrocinio y finalmente el alumno estará en capacidad de redactar escritos tipo, conforme a los modelos y a los protocolos que tienen. ¿Qué es el apersonamiento? Apersonarse significa hacerse presente al proceso, presentarse de manera voluntaria, séquito del proceso, a fin de ejercer mis derechos y mis deberes, ¿no? Designando, por ejemplo, abogado defensor, señalando el domicilio donde deseo que me notifiquen, realizando las solicitudes pertinentes al mejor esclarecimiento de los hechos, etcétera, ¿no? El apersonamiento entonces es un documento muy flexible que se materializa cuando alguien lo presenta, lógicamente, de manera escrita a través de un escrito de apersonamiento. El apersonamiento tiene una serie de requisitos importantes, ¿no? El encabezado, el destinatario, el exordio, el cuerpo, la firma, lugar y fecha, ¿no? Esta es la estructura básica de un escrito de apersonamiento. Además, podría contener otros IES o hasta incluso anexos complementarios que permitirán, pues, que el juez o el fiscal valore lo pertinente, ¿no? Para tomar la decisión respectiva. Un ejemplito acá, porque no es nada difícil. Carpeta fiscal número tal, sumilla apersonamiento. Señor fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, Armando Paredes, con DNI tal, domiciliado en la calle 4 del Cercado, señalando domicilio procesal en la calle 3 de Selva Alegre, en el proceso seguido por el delito de violación de la libertad personal, en agravio de JK, ante su despacho atentamente digo. A través del presente escrito, por convenir a mi derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, y el artículo 7.1, inciso 1, concordante con el artículo 82 del Código Procesal Penal, me apersono, ¿sí? Me apersono al proceso, señalando como mi abogado defensor al doctor Felipe Villavicencio Terrazas, a quien confiero mi representación y defensa. Asimismo, señalo como mi domicilio procesal la dirección señalada en el exordio, ahí está, en este encabezadito, del presente escrito a fin de que vuestro despacho haga llegar al mismo, a esta dirección, las futuras notificaciones y demás que se deriven del proceso. Por lo tanto, al despacho solicito se sirva a tener presente lo expuesto y proveer conforme a ley. Primero el procedigo, adjunto a los siguientes anexos, fotocopia del DNI del recurrente, del denunciante en este caso, voucher de pago por concepto de copias por el monto solicitado. Segundo, otro sí digo, a fin de preparar mi defensa, solicito que se me tomen copias simples de todo el contenido de la carpeta o expediente fiscal a costo del recurrente, acompañando al efecto brochure de pago. Es una cuestión difícil, uno lee y aparentemente hasta incluso parece o tiene la estructura de una solicitud. Otro escrito también real son los siguientes que les presento, ¿no? En este caso se trata de apersonamientos presentados en la etapa de juzgamiento. No, más que en la etapa de juzgamiento, en la etapa intermedia, ¿no? En la etapa intermedia ante el juez de la investigación preparatoria. Al igual, ¿no? Son documentos que solamente son modelos, no hay panaceas de escritos, ¿no? Son solo modelos en este caso. Imaginemos un caso, hay un padre de familia que aparentemente es amoroso, pero en realidad es un hombre pegalón, un hombre golpeador. Y finalmente la víctima se arma de valor, denuncia estas agresiones ante la comisaría y luego de promovida la acción penal, el fiscal quizá solicite la imposición de una pena a un imputado de este hecho ilícito. Ahora, si un abogado no me defiende de manera adecuada, qué debo hacer? Uno, evidentemente, debe dejar de ser patrocinado por el abogado, variar de defensa técnica. Por otro lado, si mi cliente más bien no me permite asesorarlo adecuadamente, no me paga, me incita a mentir,
no me entrega, facilita las pruebas para ejercer su defensa, ¿qué debo hacer yo como abogado litigante? Lógicamente no tiene el derecho de apartarse del trámite del proceso presentando el respectivo escrito de renuncia al patrocinio. La renuncia al patrocinio es un deber y también es un derecho que tenemos los abogados litigantes para poder apartarnos, ahí está, del trámite, conocimiento de un proceso. Y esta situación es oportunamente comunicada al despacho fiscal o judicial para que tome las previsiones del caso, ¿no? Y no generar indefensión en el agraviado, en este caso, bueno, el imputado en este caso. ¿Cómo se materializa la renuncia? Presentando un escrito de renuncia al patrocinio, lógicamente, ¿no? Si el abogado no asiste a las audiencias a las que es convocado válidamente, eh, se impondrán las multas respectivas, ¿no? Las multas respectivas. Si la audiencia es de carácter inaplazable, se lo reemplazará por el juez, por un defensor público de oficio, ¿no? Es la cuestión, si es inaplazable. Si más bien la audiencia es de carácter aplazable, la misma se reprogramará, pero se requerirá al abogado inasistente a que justifique documentalmente los motivos, razones por los cuales obviamente no ha podido conectarse. Esa es la cuestión. Ahora bien, ¿cómo es que uno puede renunciar a defender o a asesorar a una persona? Igual, ¿no? Uno tiene que presentar un escrito de renuncia al patrocinio para que uno corte cualquier ligación jurídica, laboral entre esta persona y la persona que sí, comunica, ¿no? En este caso, su renuncia. La renuncia no libera, obviamente, al defensor de realizar todos los actos urgentes que fueran necesarios para impedir que su ex patrocinado caiga en la indefensión. Eso hay que considerarlo mucho. La renuncia debe ser interpuesta ante el órgano jurisdiccional en el término de 24 horas antes de la realización de la diligencia. Un modelito aquí, con esto concluimos. Expediente tal, juzgado tal, especialista tal, delito tal, sumilla, comunica renuncia formal a defensa técnica. Señor juez del juzgado cuarto juzgado de investigación preparatoria de Arequipa, Remy Olvea, abogado litigante, con casilla electrónica 2000, unos seguidos contra Edgar Tito por la comisión de delito de colusión en el radio del Estado ante usted digo. En mérito a la notificación que me fuera remitida por su despacho en relación a la investigación que se realiza en Edgar Tito, debo indicar a vuestro despacho que mi persona, si bien es cierto, asumió tiempo pasado la defensa, perdón, de dicha persona, actualmente ya hace más de un mes aproximadamente perdí contacto con esta persona y consecuentemente perdí relación laboral con la misma. Conforme lo prescribe el artículo 85 del nuevo Código Procesal Penal, comunico a su despacho de manera formal la renuncia a la defensa técnica de Edgar Tito. Asimismo, pido que su despacho requiera a dicha persona a fin de que designe al abogado de libre elección que vea por conveniente, a fin de no vulnerar su derecho de defensa. Segundo, otro sí. Bueno, acá, una variación de domicilio, ¿no? Igual, similar, ¿no? Similar estructura. Edith Calderón, condena y tal, por el delito en contra de tal, al amparo de la Constitución tal, varío de defensa técnica, solicitando que se me notifique ya no en la casilla anterior, sino desde hoy en esta nueva casilla que pertenece a la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, ¿no? Hay que considerarlo esto. Por lo expuesto, pido a usted tener por variado mi domicilio procesal. Primero otro sí, de conformidad con lo establecido en el artículo 139, inciso 44, y el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, recurro ante vuestra autoridad a fin de designar como mi abogado defensor al letrado Wilmer Mesa, con casilla de, bueno, con carnet del Colegio de Abogados de Arequipa número tal, quien me asesorará y me defenderá desde hoy. Segundo otro sí, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 del Código Procesal Penal, recurro a usted, señor juez, con la finalidad que me otorgue copias simples del expediente judicial y del cuaderno de debate, copias que requiero para preparar de mejor modo mi defensa a costo del recurrente. Luego se acceda. Luego se acceda. Sería importante que vayan realizando esta actividad que les va a permitir justamente resolver con holgura un caso concreto, ¿no? Aquí vemos dos actividades
sería bueno que lo vayan realizando. Y vimos hoy que una persona se hace presente a la secuela del proceso presentando el famoso escrito de apersonamiento, ¿no? Apersonarse significa, habíamos hablado, presentarse al proceso. El escrito de apersonamiento también tiene una estructura muy particular: encabezado, destinatario, exordio, texto, cuerpo, firma y lugar. Bueno, texto, cuerpo, firma, fecha y lugar, otros sí es anexos. O sea, estos requisitos debiera contener mínimamente el escrito de apersonamiento, y así lo hemos podido ver en los modelos que hemos dado lectura. Hemos visto también que si es que no nos asesoran de manera adecuada, podemos cambiar de abogado a través de la figura de la variación de defensa técnica. O por el contrario, si más bien los abogados somos víctimas de nuestros propios, en este caso, defendidos, podemos renunciar al patrocinio, alejarnos de esta persona renunciando a defenderla y asesorarla. Nuevamente reiterarles que es importante que realicen las actividades que se encuentran colgadas en el Canvas. Todo está ya fecha a fecha, separado, programado. No se duerman en esa situación. Muchísimas gracias. Damos por concluida esta sesión, dejando constancia nuevamente de que no se ha conectado nadie y que es la primera sesión de videoconferencia. Me despido. Un abrazo a todos. Siendo las 8:10 del día 23 de noviembre del 2022. Dejamos de presentar y nos despedimos, ¿no? Hasta la siguiente semana. No se olviden, por favor, de estudiar para la evaluación, la práctica calificada. Son 5 preguntas. Una pregunta referida al apersonamiento, otra pregunta referida a la renuncia al patrocinio y otra pregunta referida a un casito concreto de las lecturas que han venido leyendo en los diferentes, bueno, ya 2 controles de lectura que van a dar hasta el día sábado de esta subsiguiente semana. Me despido entonces. Un abrazo a todos.